Shalom Alejem, remanente de Israel. Gracias a Abacados que nos permite volvernos a escuchar y a conectar en esta enseñanza, poder aprender algo más de su palabra y que sea Él también dándonos las instrucciones a nosotros para este tiempo. Hoy pues tenemos un tema importante, pues vamos a ver unas instrucciones que le da el Abacados, nuestro Padre Celestial, a Noah. Y pues la escritura dice que Noah hizo conforme Yahvé le había mandado, conforme al mandato que le dio el Abba. Y aquí podemos ver el origen de los mandamientos de todos y especialmente aquellos que son de carácter particular, podríamos decir de carácter personal, como este caso, que el Abacados le da instrucciones específicas a Noah, ¿sí? Vemos que todo se origina de lo profético, de la palabra del Abba, la expresión de la voluntad del Altísimo, que de lo que él habla directamente o lo que lo hace a través de sus siervos los profetas, conforme dice la escritura, ¿sí? De que nada hará el Adón sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Sin embargo, hay que recordar de que también hay falsos profetas, ¿sí? Recordemos, por sus frutos los conoceremos. Hoy es importante entender este principio que el Abacados nos da a nosotros para que podamos mirar una nueva dimensión o de una forma diferente las instrucciones del Abacados y retornar a algo que se ha dejado a un lado, lamentablemente, porque a veces podemos caer solo en el estudio de la Torá escrita, por decirlo de cierta manera, y nos olvidamos de las instrucciones que nos da el Abba. Sí, a través de sueños y de visiones. Sí, no con esto nos estamos refiriendo a la Torá oral, porque eso es una tradición que no tiene mucho fundamento bíblico. Son tradiciones humanas. Aquí nos estamos refiriendo a las instrucciones que da el Abacados a través de la palabra profética, a través del don profético, de la palabra de ciencia o de sabiduría, y como decía, también a través de sueños y visiones. De esas dos maneras nos habla el Abacados, ¿sí? En este estudio vamos a ver cómo lo profético también antecede a la Torá. Es más, la Torá, las instrucciones, son el resultado del mover profético del Abba aquí en la tierra. Todo porque, recordemos, todo lo expresó él a través de ¿qué? De la palabra. Entonces, ¿cuál es el rol de un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Pues expresar la voluntad del Todopoderoso, expresar la voluntad de nuestro Abba. Esa es una labor fundamental, porque allí también trae instrucciones y a veces no se le da el peso que se requiere. ¿A qué también? A la voz del Abba, a las instrucciones del Abba. Pensamos que el cumplimiento de lo que está escrito, los mandatos, los preceptos, los estatutos, los decretos, ya con eso basta y está bien. Y a veces podemos
estar descuidando lo otro. Y lo otro es quizás o es de mayor peso, pues viene directamente de nuestro Abba. No estamos descuidando lo que el Abba nos está hablando a través de sueños o de visiones. Y antes de empezar la porción, vamos a ver Éxodo para recordar los que ya hemos estudiado y algo importante que también nos habla el Padre. En Éxodo 15:26 nos dice: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Elohim e hicieres lo recto ante los ojos, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandatos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé Rafa, tu sanador. Y aquí uno de esos pasajes que habla acerca de qué, de la voz. La voz, primero que los mandamientos, los estatutos, los decretos, los preceptos, ¿sí? La voz del Abba está por encima de él. Aún muchos conocemos, y por no decir todos, lo que dice Deuteronomio 28, aún Génesis 26:5, pues hablan de la voz del Abba. Y así muchos textos en la Torá, en el Tanakh, hablan de la voz del Abba. ¿Y por qué? Porque a través de la voz del Abba fue que vino la instrucción inicial. A través de la voz del Abba se le dio la Torá a Moshe. A través de la voz del Abba se le dio instrucciones a Noah. ¿Sí? Entonces, esto es para que veamos de una nueva óptica, por decirlo así, ¿sí? Que haya un despertar en todos aquellos que tienen ese manto profético. ¿Para qué? Para que nos conectemos y para que veamos que lo que un profeta habla es una instrucción del Abba, ya sea para una nación, una ciudad, una congregación, una persona, una familia, y si pues se desobedece, eso tiene implicaciones fuertes. Y aquí vamos a ver uno de los temas que por obedecer la voz del Abba, que decía en Éxodo 26, viene ¿qué? Sanidad, y sanidad en todas las áreas, ¿sí? Si recordamos las plagas, las enfermedades, los golpes que envió a Egipto, no toparon solamente el área de la salud, sino todas las áreas. Entonces, esto como introducción a lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver Génesis o Bereshit, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Y vamos a ver aquí, como decía, algunos mandatos específicos. ¿Para quién? Para Noah. Y al igual que Noah, también el Abba habla en este tiempo. Tal vez nos ha dado instrucciones a nosotros para que hagamos. Veamos. Versículo 9 hasta el 13. Aunque el 9 ya lo topamos. Decíamos, estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era
perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah, decíamos. Estas eran características de Noah. Lo vimos la clase anterior, ¿verdad? Noah, un varón justo, un varón perfecto, que caminó también con Elohim, al igual que Enoc, cuando estudiamos esa parte, ¿verdad? ¿Y qué es caminar con Elohim? Pues obedecer sus instrucciones. Versículo 10. Y engendró Noé, o Noad, 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era lo que habíamos visto en la clase anterior también, cómo había maldad sobre la tierra, cómo estaba el corazón del Padre, ¿sí? ¿Y qué le dijo a Noah? Vamos a ver. Dijo pues Elohim a Noah: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí vamos a ver un decreto del juez, ¿sí? Las leyes de las naciones tienen normas, ¿verdad? Por ejemplo, no hurtar, ¿verdad? Porque hay una sanción. No, en la ley de tránsito, por ejemplo, no exceder la velocidad, ¿sí? A ir a tanto, ¿sí? Al conducir dentro de la ciudad, a ir a tanto, al conducir en la carretera, pero también hay leyes complementarias o normas complementarias a estas, que si quebrantamos una de esas, entonces hay ciertas penalizaciones, dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Hay también atenuantes y así normas dentro de las leyes. Pero también hay leyes que penalizan la infracción, leyes que castigan el delito. Y aquí también hay leyes que castigan el pecado, el desobedecer las instrucciones del abacados. Y aquí da una norma, una instrucción a Noah. ¿Cuál era? De que iba a destruir la tierra. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa de la corrupción aún de toda la tierra. Aquí vemos que le da una instrucción a Noah y vemos que empieza comunicándole un decreto celestial, un decreto de castigo por causa de esa maldad. Este tipo de normas también están en la Torá y eso es lo que debemos aprender a conocer, porque muchas veces solamente conocemos la parte de Dios es amor, pero no conocemos estas instrucciones que penalizan la que desobedecemos. Versículo 14. Le dice Noah: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? Por dentro y por fuera. Esta es una instrucción particular ¿para quién? Para Noah. En este momento histórico, en esa etapa de la historia de la humanidad, viene esa instrucción directa para aquel varón justo, perfecto y que caminaba con Elohim.
¿Sí? Y también puede hoy venir una instrucción para su vida. Hoy, en estos tiempos, hay instrucciones, hay mandatos personales. Sí, tenemos la Torá, sí, tenemos profetas, si andamos en los caminos del Abba, si caminamos con Él. En la otra versión, quería leer en la versión israelita nazarena, ese versículo 14, le dice, constrúyete un arca de madera resinosa. Haz como un arca con compartimientos y cúbrela por dentro y por fuera con brea. ¿Sí? Como decíamos, aquí hay una instrucción, un mandato para que lo cumpla Noah. Imaginémonos qué hubiese pasado si Noah no cumplía ese mandato que le estaba dando el Abba, esa orden que le estaba dando el Abba. ¿Sí? Recordemos que sí, hay normas generales, como la Torá. Hay las leyes para la creación, las leyes físicas, pero también hay instrucciones particulares. Por eso siempre dice, si oyeres hoy mi voz, si oyeres mi voz, si dieras oído a mi voz. Es decir, el Abba dice lo profético, ¿sí? Lo que está escrito, porque la Torá es también profecía escrita, normas para vivir. La profecía trae normas, trae instrucciones, tal como la Torá. Pero ante todo, vemos que está lo profético, la palabra del Abba, la voz del Abba, ¿sí? Le habla el Todopoderoso a Noah aquí, le da una instrucción para que él haga. ¿Hacer qué? El arca, ¿sí? Y el arca pues tiene un simbolismo profético hermoso, ¿sí? Que debemos de prestar atención, ¿sí? El arca tiene ese simbolismo de prestar atención a las instrucciones que nos da. En el libro de Deuteronomio hay algo importante que dice que el Abba, pues con Moshe era el único profeta que hablaba cara a cara, pero con el resto de los profetas, él hablaría a través de sueños y a través de visiones. Entonces, tenemos mandamientos personales. Vienen estos a través de sueños, a través de visiones. Y muchas veces nosotros no le prestamos atención a esto. No le prestamos atención a una dirección profética que nos está dando el Abba. ¿Sí? El salmista David decía, aún mientras duermo, mientras descanso, parafraseando, ¿verdad? Allí tú me aconsejas. ¿Cómo es que nos está aconsejando el Abba? Y muchas veces decimos que a mí no me habla, ¿sí? Algo que el Abba nos dice que nos puede poner un pensamiento fuerte en el corazón, una convicción, un pensamiento bien firme, muchas veces no le prestamos atención, pero eso también es un mandato del Abba. Recuerde, lo primero es la voz del Altísimo, que no podemos dejar a un lado. Aquí vemos que el Abba le está dando, que el Abba le está dando mandatos a Noah, ¿sí? Y aquí vemos ese ejercicio profético también de Noah. ¿Por qué? Porque estaba atento
a escuchar la voz del Abba, que él tenía esa comunión con el Abba, escuchaba lo que él estaba diciendo, ¿sí? Y también hay otras instrucciones para nosotros, para que nosotros entendamos. Y vamos a ver pues la importancia que tiene escuchar la voz del Todopoderoso por parte de cada uno de nosotros. Sí, como decía, a veces nosotros decimos, es que a mí no me habla, pero sin embargo está teniendo sueños y no está apercibido de lo que el Abba le está hablando. Para ello, vámonos al libro de Job. Job, antes de Salmos, Job, capítulo 33, versículos del 14 al 17. Job 33, 14 al 17. El versículo 14 nos dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Entonces, por dos maneras habla el Abba. Y eso es profecía, según Deuteronomio 18, ¿sí? Sueños y visiones. Versículo 15 y 16. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Igual que decía David, el espíritu de consejo, operando cuando el hombre está, ¿qué? Dormido. También allí nos habla, ¿sí? David decía, en sueños tú me enseñas, me instruyes, ¿sí? Y dice acá que le señala consejo. ¿Cómo le está haciendo también ver a Noah? Le estaba dando esa instrucción, ese consejo de que se debía de construir el arca, ¿sí? Y aún estamos pensando de que Elohim no nos habla, de que el Todopoderoso no nos habla. O es que tal vez no estamos escuchando a Elohim. ¿Cuántos sueños ha tenido? ¿Cuántas visiones ha tenido? Para eso sí sirve el celular cerca de nosotros, para que cuando tengamos un sueño, lo podamos, apenas lo terminemos de tener, enviarnos un audio nosotros mismos. Porque si esperamos a que amanezca y despertarnos y anotar el sueño, pues ya la instrucción habrá desaparecido muchas veces. No nos vamos a acordar de lo que habremos soñado, de la visión, del sueño que el Padre nos ha dado, de la instrucción prácticamente que el Padre nos ha dado. Entonces, no podemos decir que el Altísimo no nos habla. No podemos decir que el Abba ya no da instrucciones en este tiempo, ya no da mandatos a sus pueblos, a sus hijos. Sin embargo, vemos acá que no es así. Versículos 17 y 18 de ahí mismo. ¿Y para qué? Es que nos señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, para eso es que viene el consejo del Abba, para que no perezcamos, sino para que vivamos. Versículos 19
al, al 29 para dejarlo allí. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si estuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Elohim tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Elohim y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Elohim redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Elohim 2 y 3 veces con el hombre. Entonces, vemos que de una o dos maneras habla el Abba, pero ¿qué dice? El hombre no entiende. ¿Y qué hace el Abba? Entonces, lo postra, lo pone en cama, lo enferma, etcétera. ¿Para qué? Para que llegue algún mediador elocuente y le haga entender las consecuencias de eso. ¿De qué? Por no escuchar la voz del Abba, por no escuchar la dirección, por no escuchar la profecía. La Torá y la profecía van de la mano. La Torá es consecuencia de la profecía, es lo que el Abba habló. El testimonio de Yeshua, el verbo hecho carne, es el espíritu de lo profético. No hay profecía sin Torá, no hay profecía sin Torá. Eso debemos de tenerlo claro. Y ahora toda una generación que empiece a buscar el rostro del Abba, que empiece a escuchar su voz. No de gratis está aquí. Leamos, estudiemos, sí, está muy bien. Nos congregamos los Shabbat, nos congregamos en las Moedín. Perfecto, hermoso, excelente. Pero hoy tenemos un reto más fuerte, que es escuchar la voz del Abba, que está sobre todas las instrucciones. Vemos que acá le habló y les dio instrucciones a Noah. Y en este versículo de Bereshit 14, 6:14, también vimos algo importante, ¿verdad? Que le decía que tenía que construir un arca de madera, un arca que sería revestida por fuera y por dentro con brea, ¿sí? Una orden que le dio el Abba después de haber ya determinado poner fin a toda la humanidad por la maldad que había. Ya había aquí una separación de una simiente del bien y una simiente del mal, tal como va a acontecer
en los tiempos finales. Una separación, ¿verdad? Que se está dando ahora. Ustedes, nosotros, somos de esa simiente apartada, de la simiente bendita, porque, porque hemos decidido andar en los caminos del abacados, porque la Torá, la instrucción, determina genética. La puesta por obra de la Torá determina genética, determina de qué simiente somos. La instrucción, vemos que era hacer el arca y cubrirla con brea, por dentro y por fuera. Y esta expresión podemos ver, en esta expresión podemos ver una sombra profética muy importante, muy hermosa, y es la de Yeshua, ¿sí? Que está conectada pues directamente con una de las Moed, Yom HaKippurim, con el día de las expiaciones, como también lo conocemos. Y también está relacionada pues con ese lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque esta palabra brea en el hebreo es la palabra kafar, ¿sí? Que quiere decir como recubrir, como untar, ¿sí? Pero también reconciliar, expiar. Y vemos también que hay un elemento clave en el día de las expiaciones, que es el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, no del calendario grecorromano. En ese día 10 del mes séptimo se hacía ofrendas al Altísimo, se ofrecía holocaustos y en, en un sitio especial ponían parte de esa ofrenda, la sangre de esa ofrenda, ¿sí? En el arca. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 25, ¿sí? Entre las cosas que ordena construir el Altísimo a Moshe, ¿sí? Allí, en el capítulo 25, está también el arca del testimonio, como se lo conoce, ¿verdad? El arca. Eh, esa también fue una orden dada a Moshe, construir el arca que también era de madera, ¿sí? Y esto era parte del Mishkan, ¿sí? Y ordena también que sea recubierta. Veamos, en Éxodo 25, versículo 10 y el 10. Del 10 al 17 voy a leer. Harán también un arca de madera de acacia. Hasta allí, ¿verdad? Ahí da las longitudes. El versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Igual que el arca que iba a ser construida por Noah. Iba a ser recubierta por dentro y por fuera. Y en el 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. ¿Sí? En otra versión dice, harás una cubierta de oro puro para el arca. ¿Sí? Entonces se le dice que hay una cubierta
para el arca, para esa arca que iba a ser parte del mobiliario del Mishkan, del tabernáculo, y que iba a estar en ese lugar especial. Esta palabra cubierta, como también se la llama propiciatorio, en el hebreo es la palabra capore, y pues tiene la misma raíz que la palabra brea, kafar, es decir, recibe, eh, es decir, recibe ex- eh, la reconciliación, es el lugar donde allí se realiza la reconciliación, ¿sí? Así lo vamos a ver. Vamos al libro de Levítico, capítulo 16, 16 del 13 al 15. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. En los cuernos se ponía la sangre, pero acá vemos que en el propiciatorio, en la cubierta, iba esto. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no mueras. Tomarás luego de la sangre del becerro y lo rociarás con el dedo hacia el propiciatorio, al lado occidental. Hacia el propiciatorio esparcirás con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como se hizo con la sangre del cerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, sobre la cubierta y delante del propiciatorio. Entonces, vemos dos cosas aquí. Sí, la sangre, pero también vemos ese perfume, ese incienso. Y en, en Revelaciones, si leemos, ¿verdad? Nos dice que el incienso representa a las oraciones. ¿De quién? De los justos. ¿Sí? Y el arca entonces, ¿qué es lo que representa? Pues el arca es simbolismo profético de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino a reconciliar. Él es quien reconcilia al pueblo, a Israel, con el Padre. Nadie irá al Padre si no es a través de, ¿sí? Él fue la reconciliación. Él fue la expiación por nuestros pecados. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Y qué representa esto? De que Mashiach es ese mediador, porque un solo mediador hay entre Elohim y el hombre. Pues que es Yeshua HaMashiach. Es decir, todas las oraciones pasan por ese filtro que es Yeshua. Por eso es que se cubría el arca, se cubría el propiciador, el arca. Y vemos que en esa arca que tenía esa cubierta, ponían también la sangre. Y allí era aceptada la ofrenda. Allí descendía el fuego, ¿sí? Y había una respuesta favorable de parte del abacados, ¿sí? Así también se hizo a través de Yeshua. Su sangre fue la que fue dada como
esa sangre sin pecado por los nuestros. Este caporet, este propiciatorio, esta cubierta representa a Yeshua, lo que recubría el arca de madera que también representa a la humanidad, ¿sí? Y lo que recubría es simbolismo de Yeshua, ¿sí? Y esta tapa, este propiciatorio, era totalmente de oro. Esta tapa, esta cubierta, no tenía madera como las otras piezas del arca, como el arca en sí, que tenía que estar recubierta de oro, como lo leímos en Éxodo, ¿sí? Esta caporet representa a la naturaleza de Mashiach. Y esto también lo podemos relacionar con el arca, ¿sí? Esto fue el medio por el cual Noah tuvo que la protección, estaba recubierto de todo ese juicio que el Abacados había dado para la humanidad, el juicio de todas las aguas que se soltarían sobre la tierra. Así también nosotros con Yeshua estamos recubiertos, protegidos de todas las cosas que acontezcan. El libro de Revelaciones dice en las instrucciones que se le da, ¿verdad?, de que destruya a la vegetación, a los hombres, pero dice, no toques a los que tienen el sello del Altísimo en la frente. Yeshua es nuestra arca, es nuestra recubierta. Así lo dice. Veamos los escritos apostólicos. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois Ejad en Yeshua HaMashiach. Entonces, estamos revestidos, estamos kafar, estamos recubiertos. ¿Con quién? Con Mashiach. Esa brea que recubrió al arca en el capítulo de Bereshit es sombra profética de Yeshua, que nos viene a recubrir a cada uno de nosotros y a todos nosotros. Es la protección para que ya no estemos desnudos. Es la sombra profética de Mashiach, el paso más adelante, ¿sí? De que el cordero fue sacrificado en el huerto para hacerle vestiduras de pieles a Adán y a su mujer, para que no vean desnudez, pero que no se mire la humanidad, ¿sí? Así con Noah, y que resista el juicio del Altísimo, que era en ese tiempo a través de las aguas. Fue utilizado para ello, para que esté recubierto Noah y aún su familia. Brea, Cafar, que también simboliza, que se traduce como reconciliar. ¿Para qué? Para reconciliar al pueblo cada año, como en el día de las expiaciones, como en el día de las reconciliaciones.
Pues ese Caporet, que es de la misma raíz, ese es el que estaba allí en Bereshit también, simbolizándose con la brea. Y pues cuando Yeshua vino, era él también. Por eso ya no es necesario hoy templo. Él es el Caporet. Yeshua, él es el Cafar que nos cubre a todos nosotros. El arca, la estructura que tiene, también es bastante simbólica. Representa eh, a Yeshua, sí, y vemos que decía que tenía compartimentos. ¿Ves? Al igual que el Mishkan, tenía tres compartimentos: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y eso también representa el cuerpo, el alma y el espíritu. Representa también a Yeshua, pero también representa al hombre que se va renovando. Etapas de la vida del hombre. El arca, la cubierta, es sombra profética de la obra de Mashiach. El quitar de nosotros la maldición y hacernos un nuevo hombre. Y sigamos. Volvamos a Bereshit. Bereshit, capítulo 6, versículos 17. Versículo 17. Y aquí yo traigo el diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí, para que reconectemos nuevamente a escuchar la voz, aquí continúa una norma, una instrucción, una Torá de penalización. La una, pues que iba a destruir la tierra. Y ahora muestra, pues, la manera de cómo iba a hacerlo. Cómo es que iba a destruir a todo ser viviente. Cómo es que se iba a ejecutar la sentencia que vimos en el versículo 13. ¿Sí? El versículo 18 nos dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y aquí otro mandato, ¿para quién? Para Noah. ¿Qué le dice primero? Que va a establecer pacto, pero esto va condicionado. ¿A qué? A la obediencia de hacer el arca, de que pueda entrar allí él y toda su familia. Si él no hacía el arca, no iba a tener este privilegio de tener el pacto y poder entrar a esa arca. Entonces, esto va condicionado con obediencia, ¿sí? Y vemos que como también su obediencia, su, su justicia, por decirlo así, el cumplimiento de la Torá, de las instrucciones que le daba el Abba a Noah, hizo también que se vea afectado su familia. Entonces, estamos dejando pasar los sueños, las visiones, y no estamos prestándoles atención a lo que el Abba está hablando. ¿Será que estamos dejando de impactar a nuestras familias por no obedecerlas? Versículos 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne,
2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada una especie entrarán contigo para que tengan vida. Y vemos acá que debía entrar Noah, sí, una instrucción. Ahora también le da otra instrucción, que tenía que estar allí toda especie, tanto de aves como de reptiles, como de bestias. Y de ellas, macho y hembra, iban a entrar al arca. Otra instrucción personal para Noah, que deje entrar a estos animales. Y también versículo 21 y 22 le dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y también para ellos. ¿Para quién? Para los animales que iban a entrar con él. Y vemos el versículo importante. Y lo hizo así Noah, hizo conforme a todo lo que Elohim le envió. Y esta palabra mandó, ¿sí? Acá dice hizo conforme Dios le mandó. Esta palabra mandó del verbo mandar es la palabra hebrea zapá y se traduce como orden, carga, mandamiento, construir, ordenar y es la raíz de la palabra mitzvah, que significa mandamiento, precepto u ordenanza. Y vemos que dice que lo hizo conforme a todo el mandamiento, entonces, que Elohim le dio. Entonces vemos aquí que la profecía y la Torá no van separadas. Elohim le habló, Elohim le dio instrucciones y esa pues era una Torá para Noah. Y también esto es un testimonio para nosotros. Sí, muy bien lo que está escrito, ponerlo por obra, pero también hay una Torá personal, como vemos aquí. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Abba que hagamos? ¿Cuántas cosas hemos obedecido? ¿Y cuántas cosas no? ¿Qué hubiese pasado si no ponía por obra la instrucción? No construía el arca, ¿sí? En esta porción de hoy, pues queremos hacer énfasis eh, en que se despierte el espíritu de cada uno y busquemos conocer la voluntad del Abba, porque eso también es parte de la vida. Escuchamos su voz y viviremos. Así lo dice, así lo dice. Guardemos sus mandatos y viviremos. El Abba tiene pues una dirección específica, tiene un consejo para cada uno de nosotros. No desechemos el consejo, no desechemos la dirección del Santo de Israel, porque eso es vida para nosotros y también para los nuestros. Es lo que nosotros vamos a poner por obra y por el cual nosotros y nuestras generaciones viviremos, al igual que Noah y su familia. Hoy tenemos un reto de escuchar la Torá particular que tiene el abacado para nosotros, entendiendo Torá como norma, como instrucción, como guía, como consejo del abacados para cada uno. Es decir, el Abba dio la profecía, sí, de Joel 2, que empezó a soltarse después de Mashiach.
a manifestarse después de Mashiach. ¿Sí? Así lo muestra el libro de Hechos 2, capítulo 2, que Él da de su Ruach para que toda carne profetice. Es decir, para que toda carne instruya Torah, para que toda carne se mueva bajo las instrucciones del Abba, para que a través de la obediencia de las instrucciones, lo que él habla, lo que él habla a través del espíritu de consejo, del espíritu de sabiduría, de palabra de ciencia, lo profético, nosotros podamos entrar en zona de bendición, podamos avanzar en el diseño que ha dado el Abba. La Torá, pues vemos que va de la mano de la profecía. La profecía desata la Torá, desata instrucciones y es para nuestra vida, para que nosotros estemos allí también caminando como Noah caminó con Elohim. Que hoy nuestro espíritu se despierte, que estemos atentos a lo que el Abba está hablando, que no desechemos sus consejos, su palabra a través de sueños y visiones. Amén.